Hola, ¿qué tal? Felicia Garza, ¿cómo estás? Muy bien, Jorgito, pues espero que ustedes también estén allá en tu canal, aquí encerradita como casi todo el mundo. Muy bien por acá. Oye, Felicia, justamente, ¿cómo has pasado la pandemia, estos meses tan complicados que hemos tenido todos? Tengo entendido que tú no crees tanto en el COVID. No, no, no es que crean el COVID, no creo en la manera que o sea, ha llevado esta a una dimensión de lo que en realidad ha creado no solamente una pandemia, sino un confinamiento que nunca se había dado en la humanidad, porque solo se confina en realidad a la gente alienada o a los Claro. criminales que los separas para que no puedan dañar a otros. Jamás se confinaron a la gente sana. Yo creo que AMLO lo pudo haber evitado. O sea, eh, le ha costado más caro hacer las cosas rápido. O sea, este es mi punto de vista, ¿no? Yo puedo estar Ajá, sí. equivocado, pero tengo un punto de vista desde... Yo creo que en una menor escala, o sea, hicimos esto, lo hice en la Sociedad de Autores y Compositores, creamos una entidad que es ejemplo a nivel mundial hoy. Cuando entramos y que me invitó a participar en las elecciones y estuve a su lado más de 20 y tantos años, fue don Roberto Cantoral y también entró Armando Manzanero y con los que trabajé 33 años de mi vida. Y creamos una sociedad modelo en el mundo hoy. Somos la Ujú. número uno en la cobranza de derechos digitales en el mundo. Pero en ese entonces estábamos a punto de ser expulsados de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. ¿Cómo es que cambiamos todo esto y creamos una nueva forma de hacer las cosas y que somos respetados en el mundo entero? Y que al principio nos dijeron que estábamos locos también, que no se puede hacer, porque estábamos rompiendo los criterios de Europa y de todas partes. Porque llegábamos nosotros a Europa y en Europa casi todas las sociedades autorales son tripartitas, están manejadas por el gobierno, por los editores y tecnócratas. Los compositores son los últimos que aparecen allí. Llegamos y dos compositores y yo llegaba con un maletín, pensaban que yo era el abogado de la compañía. Entonces, yo llegaba con don Roberto, que lo conocían, y esta es una cosa importante. Roberto, igual que Armando, sus obras son internacionales, igual que conocían también a doña Chalo Velázquez. O sea, las obras hablan de por sí, obras Claro. internacionales. El reloj, la barca son internacionales. O sea, se tocan en el mundo, están catálogos en el mundo. Entonces, pues, llegaba Roberto y le abrían las puertas. Entonces llegamos y empezamos a cambiar y a gestionar todo esto y hoy somos la sociedad modelo en el mundo entero y le apostamos a las nuevas tecnologías que dijeron, no, todo se va a ir a las nuevas tecnologías y a los retos que va a representar. Y lo vimos y lo anticipamos, creamos la coalición por el acceso legal a la cultura, creamos toda una dinámica de concientizar en México que no se quería pagar el derecho de autor. Hoy es sumamente respetado. Y pero tuvimos que educar a la gente. Y como Claro. decíamos, no hay que vencer, hay que convencer. ¿Ves? La diferencia es el modelo que yo aprendí desde la sociedad a no querer imponer mis ideas, sino a convencer a la gente. ¿Y sigues formando parte de la sociedad, aunque ya no estés trabajando directamente? ¿O cómo No, quedó tu situación con ellos? en una forma emérita, representativa, me nombraron presidente eh, honorario vitalicia, ¿no? O sea, que fue un cargo que lo llevo con mucha dignidad, porque por eso puedo hablar en los medios de lo que realmente es la sociedad, puedo de alguna forma orientar a mucha gente nueva que quiere adentrar en el oficio del compositor y creo que seguiré tratando de coadyuvar ya sea en relaciones públicas, en todo lo que me corresponde, de llevar este cargo emérito. ¿Y Pero no extrañas andar ahí como andabas antes, Felicia? te digo, hay una edad para todo, ¿no? O sea, creo que esa era la edad en la cual, pues, estabas en la brega, en la lucha, y creo que pero llega un momento en que, pues, ahora quieres disfrutar también de otros Claro. valores y prepararte también para el paso más importante que todos llegamos a la vida, para morir. Y esto lo digo por eso es que todo el mundo está con pues, pero, ¿sabes?
amigos, todos nos vamos a morir. Claro, O sea, claro. si quieren, pero hay ideas de que... Pero no te da miedo la muerte, Felicia. Pues yo creo que todos tenemos un cierto temor a lo desconocido, pero creo que tuve una preparación a lo largo de mi vida, y son palabras de mi profesor de karate cuando yo pues tenía escasamente 24 años. Estaba yo practicando y me había dicho que no hablara, que nada más imitara, porque era budista zen. Entonces, pues no, pues, era una religiosidad terrible. Y entonces se me acercó y me dijo, ¿qué es más importante? Me digo, ¿cómo qué es sensei? Y le digo yo, ¿qué es esto? No, ¿por qué me preguntas? Si no me, yo la primera vez que me vas a hablar, dice, sí, ¿qué es lo más importante para ti? Me quedé sin palabras, ¿no? Dice, pues ya naciste, ¿no? Pues estás aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? Morir, me dijo. Es el siguiente gran paso. Pero es cómo te preparas para esto. Los primeros encuentros que tengo con esta mentalidad de prepararnos para estos momentos, pues fue desde, o sea, hace muchos años, y para mí fue una de las personas que más influencia tuvo en mi vida. Y no fue a través de palabras, de así de estar, no, de convivir con él. Y mi vida de verdad dio un vuelco completamente distinto. Y ahí fue cuando se disparó más que nunca lo que ya traía yo, porque tú no lo sabes, pero yo quería ser, yo iba a ser sacerdote, yo era acólito a los 6 Ay, años. Sí, yo fui educado por irlandeses en Nueva York, porque mi madre wow. y mi padre estaban de viaje y me encargaron con una pareja irlandesa mayor que no tenía hijos. Y mi hermana y yo fuimos sus hijos. Y fui educado muy bajo el amparo de la atmósfera de la religión católica, muy... íbamos a la Catedral de San Patricio, iba a una escuela irlandesa, la Assumption con monjas irlandesas y todo. Mi educación fue muy religiosa en esos ¿Y años. si llegaste a prepararte Agnus Dei qui tollis peccata mundi, et cum spiritu tu... Pues sí, sí, sí. Ay, no. Sí. Antes Y- era en latín, ¿no? Entonces, Ajá. pues sí, era ¿Tuviste buena experiencia en ese rollo? mira, yo siempre les comparto un aforismo hindú que dice, es bueno nacer en una religión, es malo morir en ella. O sea, es bueno porque naces con una configuración, en un contexto, o sea, de cierta civilidad, de cierta búsqueda espiritual, de que hay más valores que solo los materiales. Entonces te da cierta, digamos, tranquilidad y paz interior, y estás en ciertos modelos interesantes. O sea, cada quien tiene que después encontrar, y este ya es muy personal, su propio camino a la divinidad, a descubrirlo, y no con palabras. Y como diría un gran filósofo de Medio Oriente, Juwiri, decía que la experiencia aniquila las palabras. O sea, ya cuando lo vives, pues ya no necesitas hablar de ello, ya lo viviste. Claro. Oye, En realidad, casi todo lo que nosotros hemos oído sobre experiencias y sobre todo el mundo esotérico, en realidad la mayoría son como quieren trasladar a palabras lo que no se puede trasladar. Solo te pueden sensibilizar a que tal vez algún día lo puedas saborear y reconocer cómo te favorece o te desfavorece, en qué te afecta y todo, pero lo tienes que experimentar. Esa es la diferencia entre todo lo que podemos encontrar en la verborrea que existe alrededor, en esta gran palabrería, pero que no es más que información, son datos, y los datos no es conocimiento. O sea, el conocimiento se adquiere con la experiencia. Cuando aún así empiezas a usarlo, empiezas a aplicarlo en las cosas, entonces ahí es el conocimiento. Y cuando ya sabes la distinción, cuándo, dónde, cómo, la cantidad que se usa, se llama sabiduría. ¿y hoy en qué crees, Felicia? ¿Hoy en quién crees? ¿En Dios, en Buda, en quién crees? ¿Necesitas creer? ¿Tú Te necesitas creer? pregunto porque
te pregunto a ti, porque tú me estás preguntando, ¿necesitas creer en Yo algo? creo que, bueno, yo personalmente creo que sí. No es que necesite, me gusta creer en algo o en alguien. Bueno, es una contestación, porque, pero es que tú te estabas revelando con la pregunta. Y yo te podría decir, por eso, yo no necesito creer. O sea, creer es otra cosa. Tener la certeza de algo es otra. Pero creer, sí. Y la mayor parte de la gente cree en dogmas, porque creen en las palabras. Pero el que Ujú. prueba ya sabe. Y tú O ya sea, lo probaste, que eso es lo interesante. si tú has probado y has tenido una experiencia, que en este caso podríamos nada más decir una experiencia X determinada, que tal vez es un regalo, tómala como un regalo, pero te da, pero ya te dio ciertos parámetros de lo que, y por eso es que dices, bueno, estas cosas, ya no me tengo que leer todo esto acerca de esto, ya sé que la manzana es esto. Y aparte, la manzana me la vi, ay, pero le salió un gusano, pues sí, porque es el tiempo que lleva en la tierra. Claro, Todo se deteriora, aquí hay una entropía natural en todo. Y para mantener las cosas, las tienes que mantener con cuidado y seguir las mismas relaciones humanas. Nosotros creemos que todo lo damos por hecho. No, el amor hay que inventarlo todos los días. La amistad, todo, si no se pierde, se devalúa, se deteriora. Se tiene que estar creando. La vida es una constante creación y el arte, sobre todo el arte, tiene una función mucho más que de divertimento. El arte tiene la capacidad de poder hacer en otros seres humanos, revitalizarles la capacidad de crear la vida. Por eso cuando salen y ven algo extraordinario artístico, salen con mayor capacidad de inventar la vida de nuevo, de estarla creando, de volver a la dinámica de crearlas, de volver a inyectarle de verdad esa explosión a sus sueños. Pero ese es el arte, no es nada más la función de entretenimiento, no es la función, no, tiene una función vital porque se comunica directamente a través de la estética con el espíritu humano. oye, y hablando de comunicación, tengo entendido que estás preparando un libro. Bueno, estoy en avanzado algunos capítulos de un libro que podría ser interesante, o sea, no sé, lo paré porque dije, bueno, ¿para qué tanto? ¿Qué le podría servir a otros la vida de esta anciana con respecto a la gente joven? Digo, no, no, bueno, y lo digo con cariño, o sea, Sí, no, bueno, pues, oye, acabo de cumplir 80, ya entré a la ancianidad. Esa es la realidad. Yo, ¿por qué me voy a...? Pero que tenga vitalidad no pero significa... eso es lo padre, que lo puedes decir y lo puedes disfrutar y te la pasas bien, o sea, no pasa nada en tu vida, no te cambia nada. No, digo, ya es de cada quien, como yo lo único que pensaba siempre, llegar a una edad avanzada con calidad de vida. Eso es lo único que hubiera deseado y lo estoy cumpliendo. Entonces, por eso te digo, si vas cumpliendo o sea, lo que realmente estás creando, pues qué padre. Porque si Claro. no, pues como muchas personas pues, viven frustradas y en su enojo, lógicamente, están descontentos con todo y están enojados con la vida. Oye, pero ¿por qué paraste el libro? ¿Por qué crees que no pudiera a lo mejor funcionarle a mucha gente? Que creo que lo más importante es mostrarle el pasaje de mi vida, es un pasaje de muchos cambios, de tener que reinventarse uno varias veces, Ujú. de empezar en ceros. Nazco en Estados Unidos, me trasladan a los 11 años, no conozco la historia, no conozco la geografía, no conozco el dinero, no conozco el idioma, no conozco la cultura. Y de repente, ¡prum! ¿Y ahora? Qué difícil, ¿no? Pues sí, A reinventarte, a aprender todo y a dejar a un lado todo lo que habías hecho como americano. claro. Y entonces ahora, a, y aprendes ahora a, a amar la cultura que son de tus padres y que no había tenido tanta convivencia porque te digo, fui educado por irlandeses, entonces aparte tenía yo una cultura que yo creía en los leprechauns, o sea, en ciertos duendes y la No, magia muy irlandesa y todo, y una forma muy diferente al inglés, ¿no? Entonces,
vienes acá a México y te tienes que reinventar. ¿Fue fácil adaptarte? No, yo padezco hasta hoy en día, una de las cosas que nunca me pude erradicar porque yo no tengo los anticuerpos, porque mi mamá, o sea, mi mamá nació en Estados Unidos también. La mayor parte de la mortalidad en México durante años fue precisamente a las enfermedades gastrointestinales. Ahora pues, son por otras causas, pero esa fue la razón por la cual muchos niños morían a edades muy Claro. tempranas por deshidratación, por las enfermedades gastrointestinales. Entonces, yo llego y lo primero que empiezo es a padecer de estas cosas. Y fue, o sea, difícil. Y luego yo estaba acostumbrado a cierto tipo de comida y aquí pues no, pues me hizo daño. Tenía Claro, deficiencias. normal. Exacto, tuve muchas deficiencias en ese aspecto. Y aprender a hacerlo. Y me cuesta ir, pues ya voy a la escuela, aprendo. Estuve interna muchos años, tanto en México como en Puebla. Eh, estuve en academia militar también, tuve educación castrense, todo, o sea, una serie de variaciones enormes. O de prum, 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 prum. Y de repente llego a la universidad, estoy estudiando economía y de repente yo había creado un grupo, estaba componiendo a escondidas de mi mamá, que no quería que fuera yo artista. Ella no quería que yo, que ¿Por fuera, qué? porque sabe lo difícil que es la carrera. O sea, todo el mundo ve el oropel, o sea, el brillo que ves a través en este Ujú. caso, de las pantallas y sobre todo del cine, la televisión, y todo el mundo, oh, y no sabe en realidad lo que está, lo profundo y lo difícil, y de lo que la mayor parte de los artistas, y esto me pasó yo cuando comencé, me acuerdo llegué con el que fue mi suegro, y llegué a presentarme, pues que le estaba yo queriendo noviar a su hija. Ajá. Entonces me dijo, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Le digo, bueno, yo, señor, digo, ya había dejado en ese momento la carrera de economía, la cual iba yo pues tenía yo 10 de promedio, fíjate, nomás en la universidad. Órale. Sí, no, era un nerd, eso sí, pero jugaba fútbol americano también, o sea, en ese entonces cuando tú eres joven tienes para la energía para Todo. mil cosas. Claro. Entonces yo agarré y le dije, no, pues señor, soy compositor, cantante y actor. Ah, qué interesante, dice, pero ¿qué hace usted de provecho? Ay, no. Así me dijo, así. Y yo dije, ¡Gulp! Volvemos a empezar, señor. Bueno, y ese es el concepto que se tenía, porque en realidad, o sea, los artistas, aunque nos admiran en la pantalla, mucha gente nos considera ciudadanos de segunda y de tercera. Hay Ujú. tres tipos de personas a las cuales no te rentan un departamento. ¿Sabes cuáles son? ¿A quién? A un abogado, porque a ver, cóbrale. A la policía y a los artistas, porque nunca pagan. Bueno, eso sí, Ah, también bueno, se da mucho. entonces somos considerados como ciudadanos de segunda. Ya hay nada más para empezar. Entonces, y claro, te admiran, pero no saben las dificultades, las vejaciones que a veces uno tiene que pasar para poder realizarse dentro del terreno y no claudicar o no corromper lo que uno quiere realmente realizar. ¿Y Y cómo eso, convenciste al suegro, Felicia? uy, ese es para hacer un libro solito. Ya viste cómo sí. Ese cuesta dinero porque es un secreto del éxito. Pero sí te costó entonces. Sí, en realidad lo que cuesta es tiempo. O sea, Jorge, y este es el consejo para la gente de la comunidad, en este caso de la comunidad LGBT, es un factor que no están tomando en cuenta. Se necesita tiempo. O sea, las leyes pueden cambiar las cosas rápidamente, pero una cultura no se modifica tan rápidamente. Una cultura se forma de cultivarla, entonces a veces lleva generaciones poderlo lograr. O sea, Claro. ir cultivando y ir sembrando ciertas semillas en los intersticios de esta sociedad, en los intersticios, o sea, de sus entrañas, o sea, de su uso y costumbre poco a poco, ir sensibilizando y se va formando, se va transformando esto. Ese ha sido mi camino.
Por eso yo no quiero imponer nada. Quiero, en este caso, difusión y sembrar. ¿Para qué? Para que vaya floreciendo y que dentro de esa cultura se vaya moldeando una capacidad de poder tener, o sea, una convivencia mucho más armoniosa con la gente que es diferente. Pero cuando tú no puedes querer fracturar esa cultura, porque entonces vas a encontrar una ruptura terrible con mucha gente. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ahí empezamos con la conversación. ¿Por qué no uso la palabra homofobia? Porque esa fue la manera que me trataron a mí, que yo era un enfermo mental, que padecía yo de disforia de género, que era una patología. Y homofobia es una patología, entonces. Yo no puedo tratar a la gente que piensa diferente a mí y que tiene el derecho de pensar diferente a mí, mientras que no me quiera lastimar. O sea, de tratarlo de como si fuera un enfermo. Es simplemente, tiene la libertad. ¿Por qué voy a atentar contra su libertad? Mi libertad se acaba donde empieza el de la otra persona. Dice el respeto, por eso ahora sí es el respeto al derecho ajeno, es la paz. Claro. Pues sí, pero aquí hay una exacerbación, una efervescencia muy grande, hay mucho dolor, mucho resentimiento en algunas personas y quieren expresarlos con mucha agresividad, imponer sus ideas. Y no, ahí es donde, ¿ves? Volvemos al principio. Uh-huh. Para mí, para la transformación que hay que lograr es cultivar, porque precisamente la cultura y todo el concepto de ideología ahorita de género nace de un concepto cultural. O sea, para empezar, nace de las ideas, sobre todo el feminismo, nace de las ideas de Simone de Beauvoir, que fue la que en su libro del segundo sexo habla de que la mujer no nace, se hace, entonces que es un producto social. Y de ahí, entonces, si es un producto social, lo que hay que hacer es a ese producto, pero ese producto se llama cultura, no es la sociedad en sí, es una cultura que es toda una envoltura de todos los seres humanos de esa sociedad que vive y que aparte a veces es intangible, pero desde el que no lo puedes tocar así nada más, pero está existente en la mentalidad de mucha gente. Tal vez en una forma tácita, en usos y costumbres. Para poderlo hacer tienes que cultivar. La analogía que te la voy a decir, uno de los órganos perceptivos más sensibles y difíciles de desarrollar es el oído. Uh-huh. No lo puedes forzar, porque entonces oyes menos. Tienes que ir como suavecito, como una flor, siempre dando su alimento, agüita, cuidados, que tome el sol, que si, ¿me entiendes? Los cuidados necesarios y poco a poco se va abriendo el oído. Si lo forzas, se cierra. Igual, la misma idea es con una cultura. O sea, si nosotros queremos hacer los cambios, tenemos que poco a poco poner esa agua y poco a poco las cosas van a ser. Y todo lo malo, y es el mundo de prisa que llevamos en todo lo que queremos hacer. O sea, la prisa que nos vuelve locos. Pero a veces pasa que sientes que se te puede acabar la vida, ¿no? Que se te puede acabar el tiempo, justamente. Pero ¿cuándo sabes cuándo no se va a acabar? Nunca. Ese es el problema, que como no sabemos, a veces lo queremos acelerar pensando en que se puede acabar. Bueno. ¿Nunca te pasó, Felicia? ¿Nunca llegaste a pensar que el tiempo se te puede ir más fácil? No tuve esa sensación siempre tuve la idea de que la prisa es amiga del diablo. Ok. No, y sí, de hecho, sí. Pues sí, y hoy hay muchos, sobre todo en Europa y en algunas partes del mundo, de bajarle al ritmo. O sea, de ver más la vida, de poderla gozar, de disfrutar las cosas bellas. Y hoy creo que esto que estamos viviendo nos obliga a tener esa reflexión de cosas que nosotros dábamos por hecho y hoy no los tenemos. Bueno, hoy aprendamos, si es que salimos, a disfrutarlas más, a tomarlas más con calma,
a disfrutar más la emoción de poder compartir, que no lo hemos podido hacer con nuestros amigos, de darnos un abrazo cariñoso con toda la gente que amamos, de poder realmente congregarnos y de ver pasar momentos que no lo hemos podido hacer por el encierro y por la distancia social y por todo lo que tú quieras. Nos ha obligado también a tener esta, por lo menos, conciencia y este momento de lucidez, de poder entender ciertos valores que dábamos por hecho que ahí tenía que estar. Y que hoy que no lo tenemos, entonces nadie sabe lo que tiene hasta que no lo ve perdido. Y Claro. como lo hemos perdido, pero ahora tomemos conciencia y no corramos en esto. O sea, yo hace muchos años escribí una canción que fue de las primeras y que hoy me doy cuenta que yo desde entonces, mucho de lo que estaba escribiendo no era nada más, o sea, no eran canciones nada más de protesta, ni era una... No, eran canciones que tenían una idea mucho más metafísica. O sea, por decirlo de alguna manera, ponerle una etiqueta, porque casi todos los seres humanos necesitamos poner etiquetas para que de alguna forma nos sintamos tranquilos, que, sí, oh, sí, es eso. ¿No? Aunque no entendemos nada, pero ya pusimos una etiqueta. Entonces, me acuerdo que la canción se llamaba Mi casa es el mundo. La cantó Roberta para una película que se llama Rosas Blancas para mi hermana negra, con Libertad Lamarque. ¿Quién más estaba? Ay, se me fue ahorita una de las artistas mexicanas, una actriz muy linda, que también trabajó con ella, Irma Lozano, creo que sí, ¿no? Irma Lozano, ¿puede ser? Sí, Irma Lozano fue. Entonces, escribí una canción que dice, ¿por qué el color de la piel importa tanto? ¿Por qué un apellido nos hace distintos? ¿Por qué tanta prisa por vivir, tanto miedo de morir? ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente sola entre la gente? ¿Por qué no le importa a nadie comprenderse? ¿Por qué le ponemos precio a todo si a la muerte no llevamos nada? ¿Por qué? Si mi casa es el mundo, mi techo es el cielo, mi Dios es la vida y amar es mi credo. Y quiero ser libre, vivir como el viento que va a todas partes y no siente miedo. Mi casa es el mundo, mi casa es el mundo. Wow, ¿y esa hace cuánto tiempo fue que la escribiste, Felicia? En 1969, Jorge. Y parece, ayer. Sí, de hoy más bien. Bueno, casi muchas de las canciones que yo escribí son atemporales. O sea, es porque no están escritas como para, no, es un concepto mucho más cósmico. Lo otro, pues sí, no, pero aún así hay cosas, pasajes eróticos, amorosos, que quedan para muchas generaciones. O sea, no, tampoco es nada más decir, no, yo creo que tal vez dentro de algunos años vamos a recordar cariñosamente que mucha gente, la generación de hoy, va a decir y va a decir a las otras generaciones, ustedes no saben nada. Nosotros bailábamos reggaetón y eso sí era baile. ¿Me entiendes? Claro. Lo van a decir. Sí, pues es la generación de ellos, claro. Exactamente. O sea, cada generación tiene su manera de expresar y de buscar su identidad y de su manera particular. Porque esa generación está en una mitosis, o sea, con la generación anterior, está desprendiendo, es la nueva célula que se está separando y tiene que ahora adquirir su propia identidad que no debe de parecerse a esa, decir, no, yo no soy igual que tú, y eso ves por los choques que van teniendo, y por eso se llama adolescencia, porque adolecen de una serie de cosas y van a chocar con la generación anterior que sus padres. Y, y es el momento. Y luego pasan los años, y luego llegan un momento cuando dicen, hijo, qué razón tenía mi padre, qué razón tenía mi madre. Pero es natural. Y eso es lo que tenemos que tratar nosotros también de entender a una edad más avanzada, que nosotros también pasamos por ellos, acuérdense, para que tengan entonces más presente y no choquen con estas ideas. Claro.
que Oye, sean más Felicia. comprensivos, más humanos, más amorosos, con los que estás viendo y dices, mira, como tú me ves, te vas a ver. Claro, es una rueda de la fortuna esto, a fin de Pues cuentas. sí, entonces yo siempre, muchas de mis canciones, y no todo el mundo estaba escribiendo esto, muy poca gente en realidad, casi todos estaban y siguen estando en el campo erótico, en el campo amoroso, y muchos de ellos, sobre todo en la tragedia, en la elegía, ay, aquí se cortan las venas por fulana, fulano, ya sabes. Digo, bueno, eso es lo que más del 90% de las canciones y todo llevan ese contexto. Pocas. Oye, ¿y nunca escribiste sobre el deseo que tenías de cambiar, de ser diferente, de esta feminidad? ¿Nunca escribiste sobre eso? Bueno, antes de salir, cuando salí, escribí o sea, un disco nuevo con canciones como esas. Una de las canciones que la acabo de grabar con una chica nueva, y una canción se llama De aquí en adelante. Dice, de aquí en adelante las cosas van a cambiar. Voy a vivir mi vida de frente a la verdad. De aquí en adelante voy a salir al mundo con un vestido nuevo llamado libertad. Yo fui una persona que siempre estuvo escondiéndose. El miedo me asfixiaba y solo había vergüenza en mi ser. Hoy soy otra persona y por fin puedo sentirme libre, y pase lo que pase voy a seguir mis sueños de aquí en adelante. De aquí en adelante mi corazón se abre. No tengo ya fronteras ni nadie que me calle. De aquí en adelante voy a embriagarme de amor, y en la locura de amar voy a acercarme a Dios. De aquí en adelante. De aquí en Qué adelante. bonito, qué bonito. Sí, pues yo escribí varias canciones. No viste nunca tampoco que fue el tema del 2015 que yo fui bueno, en ese caso no había reina, pero sí fui la embajadora de la marcha. Sí, Y, eso sí me acuerdo, claro. y ahí hice una canción que se llama Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, lo que está en mi alma, en lo más profundo. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Pues cómo no, yo empecé a Claro. cantar estas cosas. ¿Para qué? Para Oye, decir a las nuevas generaciones que no tenían que sentir vergüenza de lo que son, y que no, tampoco permitan que nadie los haga sentirse menos. Eso es lo lesivo, eso es tampoco, tienes que aceptar las injurias o las injusticias de otros. No, no confundan, porque yo estoy propalando una idea que sí que yo, ay no, soy pasiva. No, yo soy muy asertiva, pero no soy ujú, agresiva. Asertiva quisiera afirmativa en mis valores, y no permito que me pisotees, porque estoy claro, bien parada, bien plantada, pero no significa que tengo que agredir a nadie, pero tampoco me agreden y saco los dientes, lógicamente. te sabes defender, claro. Claro, claro, no, tampoco, no es que tú, no, lógicamente, eh, hay una defensa personal que tienes que llevar a cabo. Y O sea, aparte el karate, que lo manejas rete bien. no, pero no significa que tienes que llegar en este caso, o sea, la violencia física es cuando se acaban las palabras. O sea, Ujú, yo creo que el diálogo es muy importante, la capacidad de poder lograr una armonía de entendimiento. Ya cuando se acaban las palabras, entonces la comunicación se vuelve sólida. claro. Entonces, pero yo creo que es el último recurso, y eso yo trato de evitarlo, ¿no? Yo lo que aprendí en el karate es evitar el pleito. ¿Por qué? Porque sabes que puedes lastimar. Entonces, Claro, no quieres lastimar a alguien, lo menos que quieres hacer, pero tampoco vas a permitir que te lastimen, ¿no? claro. Oye, Felicia, ¿y tú qué te acuerdes desde qué edad empezó tu gusto por tu feminidad, por la ropa, por los accesorios? ¿Cómo A los empezó esto? cuatro ¿Te años y acuerdas? medio, a los cuatro, Ay, desde chiquillo. no, Jorge, pero cuando llegó mi padre y mi madre de Sudamérica en una gira, yo lo recibí con los tacones y mamá. Mi émulo era mi madre, yo quería ser mi madre. Qué padre. O sea, claro, pero mi padre era charro, y charro de verdad, no era charro de montaperros, no, era charro porque fue caporal en la hacienda de mi abuelo.
bueno, no de mi abuelo era el administrador de la Hacienda La Lima en Misantla, Veracruz. Entonces, pues lógico, yo rompí con el molde que él esperaba de su primogénito. Claro. Entonces, de repente me aparezco, no, pues, no, lo que me dijo Jorge, pues yo lo he dicho y lo decía yo en mi monólogo, perdón, lo voy a decir porque pues no, yo no tengo ningún problema, sin eufemismo, ¿no? Le dijo a mi madre, si me sale puto, lo mato. Ay, qué fuerte. Y nada más vi la cara de mi madre que se puso a llorar, yo no entendí, pero sabía que, y aparte me dio una zurra. A la semana me estaban sacando las anginas. O sea, me deprimí completamente. No sabías ni en qué habías fallado, pero tú sabías que en algo habías fallado, supuestamente. Fue terrible. En vez de encontrar el apoyo, la sonrisa, el amor, te encuentras con con el rechazo completo. ¿Y cambió tu papá contigo a partir de ahí? No, yo tuve que cambiar yo. O sea, mi mamá después, poco tiempo después, me llamó y me dijo, como yo era, o sea, muy dado poquito después a la cuestión, o sea, religiosa, me dijo, júrame por Dios que vas a hacer el intento de parecerte a tu padre. Le juré y lo traté de cumplir, pero mi padre era un hombre violento, entonces me volví un niño muy difícil, muy mal educado. Yo confieso que fui un niño muy, muy difícil porque, pues precisamente por tratar de cumplirle las esperanzas, en este caso a mi padre, me refugié. ¿Por qué? Pues yo no quería sufrir el rechazo, la distancia que me estaban poniendo y quería poder acercarme de alguna forma y a mi madre. Pero, o sea, y es natural, yo rompí para ellos el paradigma de su vida. Claro, por supuesto. Y eso, claro, tú no lo entiendes y tienes que después con los años, en vez de quedarte clavado en eso, pues entender que para ellos fue su manera que fue formado. No es que estuvieron mal ni bien, eso era lo que estaba en la cultura. Era lo que ellos sabían, era lo que conocían y Era lo lo que natural entendían. en ellos, eso era Claro. lo natural. Entonces, que ahora tal vez ya no sea tan natural es otra cosa, pero en ese momento sí lo era. Y lógicamente yo rompí totalmente sus esperanzas, o sea, lo que ellos habían cifrado, o sea, en mí, de verse ellos en un futuro también, mi desarrollo, pues yo se lo rompí. A mí me costó también mucho trabajo, pero yo tuve, o sea, cosas también en mi juventud, o sea, primero yo entre 13 y 14 años, cuando a veces tenemos mucha gente joven y sobre todo en algunas culturas tienen sueños y muchas culturas mandan a tener esas visiones, ¿no? Y yo tuve una visión en la cual, fíjate, me anticipé a mi vida. Por mucho tiempo soñaba todas las noches y despertaba sudando, que era una pesadilla, que me metían a un sótano que era como un laboratorio y me convertían en mujer. ¿Viste la piel que habito? Sí, Bueno, exactamente. yo eso lo soñé, pero en 1953. Wow. No existía nada de esto. Pues no, Ya no había ni lo información de nada. imaginabas. Nada, no. Entonces, ¿de dónde vino esto, Jorge? Y yo lo soñaba todo y me despertaba y yo decía, y claro, sentía una gran satisfacción, hasta sexualmente excitante, pero a la vez me avergonzaba y me culpaba y sentía yo un choque terrible porque chocaba con todo lo que me habían enseñado, me habían condicionado o adoctrinado a pensar. Y entonces era un choque terrible. Y claro, entonces, y en medio de todo eso, lo único que hay es frustración, terrible frustración. Pero ¿qué pasa? Y justamente al final del sueño aparezco con un vestido largo, rojo, como mujer. Y así aparecí cuando salí en televisión, por primera vez en el programa de Ventaneando con Pati Chapoy. Qué padre, ¿no? ¡Cumplí el sueño! Pues cumpliste el sueño, sí, tal cual. Era una visión, lo único que pasó es que yo he tenido pues, la fortuna de tener, bueno, digo fortuna, a veces no tanto, porque algunas han sido muy difíciles de asimilar, premoniciones, o sea, de tener algo que va a pasar.
Eso pasó, esa fue mi vida. A eso y, y cuando me pude ver, dije, este es lo que estaba, me vi exactamente como me vi después al final del sueño, con un vestido rojo largo, y ahí estaba yo como mujer, y me sentí feliz porque era mi realización. Claro. Ahora, yo no salí hasta el 2014, porque hasta el 2013, al final hasta el 2014, dejó de ser considerada una enfermedad mental la transexualidad, el mundo transgénero. Antes, el mundo homosexual en 1993. 20 años después, la Organización Mundial de la Salud Mental, con su DMS-5, quitó de las enfermedades mentales, o sea, la disforia de género para el mundo transgénero. Entonces, ahí ya dije, bueno, ahora sí puedo salir ampliamente sin que me confinen, porque ahí sí me podían haber confinado en un psiquiátrico. Mis hijas, alegando que había perdido la razón. Y Entonces, actualmente la relación con tus hijas ya está bien, porque en algún momento tuvieron obviamente pues alguna, quizá un problema para entenderlo, ¿no? Pero ahorita las cosas están bien. no, nunca han estado al 100, no, no. Y siguen cambiando porque no, ellos, mis hijas son libres, o sea, yo no les exijo que me tengan que aceptar ninguna de ellas, no tienen por qué hacerlo. Y muchas veces ellas viven también bajo una coloratura familiar, que también tiene mucha gente que opina y como grupo humano dejas de pensar con tu individualidad muchas veces para pensar como mentalidad de grupo. Y en su grupo, por ejemplo, una de mis hijas está en Estados Unidos, son un grupo muy, muy anglicano, de la iglesia anglicana. O sea, que pidieran permiso al Papa para crear unas iglesias anglicanas en los Estados Unidos, que son de la iglesia anglicana en Inglaterra, que tiene una fisonomía parecida a, pues una mezcla entre la ortodoxia y el catolicismo. Ok. Y hacen a veces misa con 3 padres y todo, muy, o sea, parecida a la iglesia católica, pero muy también, o sea, conservadores en sus ideas, fundamentalistas mucho en sus principios. Entonces, ella nunca me habla, o sea, y tiene todo el derecho de no hacerlo. Claro. O sea, yo no le voy a pedir que lo haga, tampoco. Pero te duele, me imagino. No, yo la sentí, no me tiene por qué doler que sea libre. Digo, yo las tuve no para que estuvieran a mi lado, sino para que volaran los hijos y más las hijas. Pero estamos de acuerdo que para ti sería ya una felicidad completa si estuvieran contigo apoyándote, ¿no? Yo no necesito, la única felicidad que necesito es interior. Yo por eso escribí la canción La Felicidad. O sea, no es algo externo. Toda la felicidad que puedas buscar está dentro de ti, si eres capaz de crearla. Pero todo esto, lo que tú estás hablando, son expectativas que tienes de la vida. Ok. Y no, hay que quitarse las expectativas de esa índole porque siempre todo va a cambiar y no tiene que ajustarse a tus ideas. Sé capaz tú de aceptarlas que va a cambiar y entonces ya no tienes por qué sufrir. O sea, yo entiendo que ella no depende nada más, pues no vive sola, vive en un contexto social donde también tiene un marido, tiene un grupo de amigos que piensan de una forma, pues tienen todo el derecho de pensar, sentir y vivir de esa forma. Otra de mis hijas, tenemos otro punto, ¿no? Yo con la única de mis hijas que hablo es con la más chica, con Dulce María, y con ella no tengo un problema, y con los que menos tengo problemas son con mis nietos. Ah, qué bueno. Esos son, pues ellas, pues más difícil cambiar las ideas de otras personas. Claro. Están más anquilosadas, son más difíciles, su estructura está ya mucho más endurecida. Los increíbles fueron mis bisnietas, que llegaron aquí a mi casa. Una de ellas me había visto de hombre y de repente me vio de mujer se me acercó así de frente y me dice, ¿y tú qué eres? ¿Tú eres hombre o mujer? Me dijo. ¿Y qué contestaste? Y le contesté las dos cosas. Está bien. Se fue. Y entonces, ¿te puedo decir, Felicia? Claro que sí.
Punto. Nunca hubo un problema. Los niños no tienen problemas. Son los adultos los que le van, o sea, sembrando estas cosas. O Claro, sea, tú no naces con odio, no naces con prejuicios, tú naces con una empatía natural que se va diluyendo, perdiendo o se va obstaculizando. Pero en realidad, si eso es llegar a tener, a rescatar eso es lo hermoso de la vida. claro, exactamente. Oye, Felicia, pues si hace falta que escribas el libro, o hagas un documental, o hagas una serie, algo, porque hay muchas dudas, muchas preguntas, mucho que aprender, ¿no? Y No, no, principalmente, tenemos ahorita un documental que se llama Trans México, Mujeres Emprendedoras, y en las cuales yo voy a invitarlos Jorgito, cuando venga, a que podamos gracias. apoyar el documental. Nada más vamos a hacer 3 mujeres trans. Una de ellas es Lady Taco, la Ah, chica que con está Claudia, es el documental que estás haciendo con Claudia de Miami. con Claudia en Miami, con Claudia La Sánchez. conozco, la conozco. Qué bueno, me da mucho gusto, va a quedar bien Está muy padre. bonito, ahí salen hasta mis nietas, salen todo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de sensibilizar justamente de que pues somos seres valiosos para la sociedad, no somos, o sea, eh, gente que parasitaria ninguna, sino gente que está incorporada, que está produciendo, que tiene un nivel de intercambio justo con la sociedad y que podemos dimensionarlo con valores, o sea, que son valores necesarios, o sea, en este caso, de respeto, de trabajo, de integridad. Y eso creo que vamos a mostrarlo porque es una cara que está ausente bastante en el mundo, o sea que, sobre todo transgénero en México, ¿no? Eso es lo que se tiene que demostrar, siempre lo he dicho, que lo que hay que mostrar es lo que puede hacer una persona, no importa si es No, heterosexual, homosexual, transgénero, es transexual, eso, no, no es importa. que tú, ¿cómo vas a trascender? O sea, ¿qué forma Exacto. tienes de trascender? Creo que eso es lo más importante ahorita en este momento y creo que estamos ahorita ya terminando, se está terminando este documental y vamos a estar, o sea, ya con las últimas gestiones para terminar y porque queremos ya incorporarla a ciertos festivales para Qué dar bueno. el documental. Pero yo creo que estas son, digamos, las herramientas, los instrumentos necesarios para empezar a difundir, ¿me entiendes? Esta es una manera de lo que está, de ir impregnando en los intersticios de esta sociedad estas semillas que van a dar fruto mañana. O sea, aquí ese es lo que a veces la gente joven a veces espera, pero acuérdate, caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea, estamos abriendo el camino. Nosotros somos, ¿para qué? Para las nuevas generaciones, las que Claro, vienen. y que Entonces, ya no tengan que batallar lo que se ha batallado hasta el día de hoy. pues, oye, dime tú si no, hasta cuándo se logró el voto femenino, hasta los 50. Se- pero los sufragistas estaban desde el siglo XIX luchando. ¿Para qué? Para que la mujer pudiera hacerlo. Hoy hay más mujeres en las universidades estudiando carreras de todo tipo, están empezando a ocupar muchos de los puestos que antes eran exclusivamente, o sea, para, en este caso, el sexo masculino, más bien para el género masculino, o sea, para el hombre, punto. Exacto. Y este caso, hoy no, hoy compite la mujer casi en todos los campos. Hoy hay muchos países que han tenido, como dile, ya sea presidentes o primeros ministros, a mujeres, que antes nunca había sucedido, y cada vez se hace más común. Entonces, pero no, pero claro, lógicamente hay muchas chicas, igual que muchos chicos también en las comunidades, o sea, de la diversidad, que quieren acelerar todo. Pero como yo aprendí, y fue mi primera grabación, una canción que se llama Camina, no corras, vísteme despacio que llevo prisa, ¿no? Qué bonito. Entonces, pero eso es lógico, el ímpetu de la juventud, tienen ganas de que todo cambie, pero eh, deben de entender que si lo hacen de esa forma, van a tener pues una reacción, porque van a provocar una reacción.
O sea, claro. toda acción va a crear una reacción. ¿Y qué tan poderosa es? Pues entonces eso es lo que tienes tú que asimilar y no quedarte atorada ahí. Mira, hay una tesis, más bien yo lo llamo una ley que para mí es muy, muy universal, es de aquello que resistes, en eso te conviertes. Cuando tú resistes algo y te quedas atorada ahí, empiezas a adquirir las características de aquello que estás resistiendo. Lo puedes ver en el mismo organismo, el comportamiento de muchos de nuestras linfocitos, fagocitos, de las células fagocitarias, o sea, grandes, parecen ya, se comportan casi como el mismo virus que están, o el elemento patógeno que están atacando, ¿no? Ujú. Empiezan a tomar casi la misma fisionomía. Y a veces se convierten, entonces los vence el virus o le vence la bacteria. Muchos de los movimientos, que eso es muy común, que entre la gente que ha hablado la política y los movimientos sociales, que muchos de ellos que pues empezaron o sea, a darse como una sustancia intelectual importante en el siglo XIX, pues fue como por ejemplo el socialismo y el comunismo. Ujú. Y claro, era una lucha cuando creció, lógico, la lucha de clases, que en este caso fue la base del materialismo histórico, que era un materialismo dialéctico de esa lucha, de la tesis, antítesis, síntesis. Entonces, es ese choque. Pero cuando chocaron, y vamos a suponer, pero lo voy a hacer un poquito antes para que veas cómo se vuelve a dar. La monarquía tuvo un momento y empezó a chocar contra qué? Contra la burocracia, las clases Ujú. medias, porque los que hicieron la Revolución Francesa fueron las clases medias, fueron Claro. abogados de las clases medias este, eh, como eh, Marat, como Danton, Robespierre, todos eran abogados y muy afamados, pero no eran de las clases muy altas, no de las clases medias, donde casi nacen todos los movimientos ideológicos. Entonces, están luchando contra una monarquía y quieren acabar con las injusticias, en este caso, la fiereza con la que son tratados, la dureza, la crudeza con la que son tratados a través de esta aristocracia monárquica y a la gente del campo, la gente que a la incipiente clase, en este caso trabajadora, que está Ujú. creciendo en los inicios de la revolución industrial. Y se alzan en contra de estas injusticias y acaban haciendo exactamente, la Revolución Francesa acaba haciendo las peores iniquidades de Francia, o sea, decapitación, persecución de brujas por todas partes y crean lógicamente una debacle que nunca Francia vivió, o sea, la crisis económica por la cual hasta que vino alguien y que con una mano fuerte y le entregan el poder a una persona que fue Napoleón, pone orden, pero lleva ese orden a pelearse con toda Europa y Claro. nunca Francia vuelve a alcanzar el brillo que había tenido antes con esa monarquía. Entonces, ¿de qué sirvió toda esa lucha? Se convirtieron precisamente en aquello que resistieron, se convirtieron en eso y acabaron siendo nada. Igual pasa un poco tiempo después, en el siglo XIX, nacen los movimientos de ideas y la lucha contra los burgueses, el proletariado. ¿En qué se convierte el movimiento bolchevique, el movimiento comunista en el siglo XX? En aquello que habían exactamente luchado con las injusticias de la forma tan despiadada en la cual estaban siendo tratados los trabajadores, en una forma inhumana o de una Ujú. explotación terrible, y acaban siendo los explotadores más grandes, y el comunismo acaba siendo el explotador más grande del pueblo y acaba matando a 32 millones de habitantes en Rusia. O sea, no, de aquello que dijeron que estaban así, estaban luchando, se quedaron atorados y se convirtieron en aquello justamente a la que resistieron. Entonces, aquello que resistes, y es un principio hasta budista, deja pasar, deja fluir, let it be. O sea, sure. Ujú. O sea, Claro. porque si no te atoras allí y te conviertes tú en el problema.
y empiezas a tomar las características del problema. Una de las cosas que yo veo hoy, y lo puedo decir así abiertamente, en el movimiento feminista, es que por resistirse a estas cosas, ya el patriarcado y yo veo en las mujeres hoy muchas de las peores características del hombre. Se están convirtiendo en lo peor del hombre. Y yo, eso no, por favor, no lo hagan así. Conserven lo más bello que tenían, que era la sensibilidad que tenían hacia la vida, porque ellas, las mujeres, son las que nutren de sensibilidad a sus hijos, para empezar. Son los que realmente diseñan la vida sensible del ser humano. Entonces, se está perdiendo, porque todo va en aras de esto, pero se olvidan de lo más importante, de que ellos son y van a ser sus hijos reflejo de ellas. Claro. Estamos perdiendo lo más importante, lo más valioso, estamos perdiendo las miras al futuro. Y por esa lucha están adquiriendo, y el hombre era el más desatendido de sus hijos. Entonces ellos están convirtiéndose en eso hoy en día. Y ese es el gran peligro que existe hoy. Y quiero decirte, porque yo creo que en la agenda del 2025, una de las cosas más importantes en el Día de la Mujer, en la agenda de las Naciones Unidas, ya no son las mujeres y la violencia contra las mujeres, son los niños, porque están viendo la desatención tan grande que tienen. ¿Por qué? Por la ruptura que hay. La gran cantidad de madres ya son madres solteras. Se deshizo la familia nuclear, se deshizo la capacidad de poder, o sea, que ahí empezó toda nuestra conversación, que en realidad son las cosas que mamas, que vas aprendiendo sin darte cuenta, pero en un núcleo amoroso, en un núcleo, un campo que es fértil para esos valores. Hoy no los tenemos y ve lo que está sucediendo. Los jóvenes ya no creen en nada, no tienen respeto de nada, todo quieren ya ahorita y peladito y en la boca. Es el problema, pero es que, y tienen razón, porque no le enseñaron otra cosa. No sí, es el mundo que están viviendo, el mundo que conocieron. Pues es que, ¿qué es lo que nosotros, es lo terrible? ¿Qué le estamos heredando? Y entonces, para mí esa es la problemática. Yo pienso más hacia el futuro, porque ¿qué tal si de casualidad regreso? ¿Qué clase? Vamos a suponer que tuvieras que regresar. ¿Qué clase de mundo te quieres encontrar? Claro. Vas a heredar exactamente lo que sembraste. No, pues sí hay que irlo trabajando mejor por si las dudas. Exacto. Yo pues lo que pienso, digo, bueno, yo quiero tener un mejor mundo. Bueno, ¿qué estoy haciendo para que sea un mejor mundo? Y no estarme quejando. Claro. Sino poderme chambear ahorita, vamos a crear un mundo mejor, ¿no? Vamos a hacer lo posible. ¿Y cómo va a ser posible? Pues quiero tener mejor padres, mejor educación. Entonces tengo que cambiar las ideas de la educación desde ahorita. Tengo que cambiar por lo menos la oportunidad que mis padres tomen más conciencia de ese futuro para que cuando yo venga, tenga mejores padres. Tenga un mejor mundo educativo. Todo lo que hoy me estoy quejando, pues, ¿qué estoy haciendo yo para cambiarlo? Cada uno hay que hacer algo, aunque sea poquito. Yo, por lo menos es un punto de vista tal vez medio loco, porque no todo el mundo, pero bueno, nomás ponte a pensar, porque como dicen, pues nadie me puede demostrar que no es cierto, ni tampoco que yo no puedo demostrar que sea cierto. Pero sí crees en la reencarnación, Felicia. No quiero decir que existe la reencarnación o que no existe. Yo creo que es algo, cada quien, le repito, no son de palabras, sino de experiencias, ¿no? Propias. Entonces, cada quien tiene que descubrir, o sea, estas cosas. Yo dejo a un lado la cuestión dogmática, que son cómo nos han adoctrinado a decir esto es así, así, y dejo a un lado las palabras cuando puedo experimentarlo. Entonces ya no necesito hablar de ello. Simplemente sé lo que es y punto. Si alguien quiere que comparta bien, soy bien... y ahorita me he extendido porque en realidad soy parco al platicar de estas cosas ya con mayor... ¿En serio? Sí. Sí, no, porque no hay que hablarlas. Hay que llevar a la gente tal vez a las posibilidades de que lo pueda vivir. Pero aparte se ve que lo disfrutas hablarlo.
Porque estoy hablando de más que yo creo, porque en realidad, no, no es en serio, Jorge. Esas cosas más bien, y yo no soy maestra de nadie, o sea, eso sí tengo que decirlo ampliamente. No, no, ni pretendo hacerlo, ¿no? Lo único que tengo es la obligación de marcar algunas cosas, algunas pautas que podrían ser interesantes para que cada quien tenga la oportunidad de lograr su búsqueda. O sea, de que sí existe y que tal vez puedan hallar respuestas a sus inquietudes. Eso sí, pero eso es un camino muy personal y yo creo que empezamos con el aforismo hindú: es bueno nacer en la religión, es malo morir en ella, o como diría León Felipe, cada quien tiene que encontrar su propio camino a Dios. O sea, es un camino muy personal al final de cuentas. Es tu Claro, camino, tú que me estás viendo, es tu camino, es tu capacidad, tu albedrío de hacerlo o no hacerlo. Y tienes derecho de hacerlo o no hacerlo. Y tal vez tu interés es otro en este tiempo de vida, si es que hay otro, ¿no? Hay mucha gente que cree que hay otra vida, y son ujú, muchos miles de millones, piensan que hay otra vida, por lo menos en alguna otra parte o en alguna otra forma. Entonces también es muy respetable, Jorge. claro. Yo, Al final nadie sabemos nada. Yo no sé si sabes o no, fíjate, sería una mentirosa decirlo. Yo sé lo que tú, cuando me dicen, oh, yo te conozco, Dios mío, yo llevo 80 años y todavía no. Sí, pues mira, vuelves al mismo tema. Ni siquiera uno se conoce, ¿no? Pues sí, Ni por eso siquiera, entonces la presunción de esto es terrible y cuando ves eso, pues mejor ya se te agotan las palabras. No tiene caso ni siquiera externar nada. O sea, ahorita por eso externalizar lo que hice, creo que como digo, ya me pasé, ¿no? De tueste. pues te agradecemos mucho, Felicia, que te hayas pasado de todo esto porque estuvo muy interesante la plática. Aprendimos mucho, aunque tú digas que no querías enseñar. Así que bueno, muchísimas gracias, mi Felicia. No, Mucha gracias a ti, suerte. Jorgito, y yo espero que estén pasando pues este confinamiento de la mejor forma. Eh, Creo que sí está afectando a mucha gente se siente con una gran desolación, mucha gente está cayendo en la depresión. Ujú, ¿Y por lamentable. qué? Porque lo natural en todo ser humano es poderse comunicar. Yo pues estoy comunicando contigo ahorita porque decía un filósofo, un ser humano está tan vivo en la medida que pueda comunicar. Claro, Cuando ya no comunicas o no puedes comunicar, te estás muriendo. Y claro. entonces nos mandaron a nuestras casas a morirnos de alguna forma. No está, y eso le está pasando a mucha gente joven. eh, está aumentado mucho el nivel de suicidios, o por lo menos de algunos que se flagelan, se hacen daño, que sí que está afectando intensamente el estado psicológico de muchas miles de personas. Y a eso es lo que, a eso me referí desde un principio con respecto al confinamiento. O sea, tendrían que salir muchos millones de personas a exigir su libertad personal, que les devuelvan sus garantías, y creo que nos han adormecido a la mayoría. Lo han hecho de una forma, bueno, hay que aplaudirles a la gente que lo está haciendo porque lo han hecho muy bien, de silenciar el espíritu humano. Los han acallado con la forma más efectiva, que no solamente nos inocularon el virus, sino nos inocularon el terror y el miedo. Y con Ujú, eso han conducido a la mayor parte de la población del mundo a poder aceptar esto, de que andamos en las calles como si fuéramos zombies, con mascarillas, con cubrebocas, con bozal, porque nos pusieron un bozal para que nos calláramos, para que no pudiéramos congregarnos. O sea, nos quitaron las garantías individuales. Y esto es la parte triste. Yo no sé claro. eh, si lo entendemos, pero creo que todo esto nos las han pintado por el lado bonito de que nos están salvando la vida. Y vemos que están atentando contra la vida, porque la comunicación es parte de la vida y la empatía y la necesidad de tener cariño y afecto
es uno de los alimentos necesarios como el pan. Claro. Y si no lo tenemos, nos estamos muriendo interiormente. La parte que yo quiero dejar como testimonio final de que, claro, pero necesitaríamos una masa crítica muy grande y que en realidad yo veo que somos lo que llamaríamos sonámbulos, la calle, somos dreamwalkers, caminan por la calle pero no saben y no están pensando más que qué van a hacer, qué van a comer o qué serie van a ver o qué para divertirse, pero no les interesa lo que está pasando a su alrededor. Y claro, si le dicen, no, es que tienes que hacer esto, que te puede, oh, sí, 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 ay, me voy a cuidar más. Todo en base del miedo. Y ese es lo que realmente inocularon. Y en realidad, como decía el cuento antiguo, cuando se encontró con la peste, una persona en el campo que iba a Damasco, ¿y a dónde vas? Le pregunta a la peste, voy a matar a 10,000 personas en Damasco. Y después le dice, va de regreso y se encuentra con él y le dice, eres un mentiroso. ¿Por qué? No, tú no mataste a 10,000, mataste a 100,000. ¿Y cómo? Pues sí, mataste a 10,000. Tú dijiste que ibas a matar a 10,000, pero mataste a 100,000. Y le dice a la peste, no, yo maté a 10,000 nada más. El miedo mató a los demás. Y eso es lo que está pasando ahorita. El miedo es lo que está matando más personas hoy. Y eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que vencer justamente. El enemigo más grande que tenemos es nuestro propio miedo. Tienes razón, Felicia, pues a echarle ganas y a no pensar negativamente nada, ¿no? No, que no quiere decir que no haya virus, no, sí, pero el virus nada más va a matar a 10,000, los demás los va a matar el miedo. Y entonces es lo que no hay que hacerse partícipe de eso, eso es lo que les quiero decir. Yo no estoy diciendo que no exista un agente patógeno, no, perdón. No, es la manera en que nosotros contribuimos a que todavía nos enfermemos más. Yo me acuerdo que el doctor Hugo López-Gatell al principio salió y describió que exactamente los cubrebocas no servían prácticamente para nada, que lo único que realmente podría en alguna forma evitar el contagio es la sana distancia, el lavado de manos y eso, que el cubreboca solamente era para gente que era profesional, que se usaba en los hospitales, porque nosotros ni siquiera, y de verdad no sabemos usar. Entonces ahora resulta que todo el mundo tiene que tener cubreboca a todo el tiempo. Están trayendo la misma cubreboca durante horas. En esa cubreboca se están generando gérmenes de todo tipo, de gérmenes patógenos que tú estás retroalimentándote, hongos, todo tipo, tú vuelves a respirarlo y te estás ahora sí propiciando para poderte enfermar próximamente de una enfermedad respiratoria. No es lo que deberíamos estar usando. No es lo que es el camino de adquirir la inmunidad, o sea, en este caso, de rebaño o colectiva. Todo está diseñado al revés de las cosas. Y no es por nuestra salud. Y van a descubrir dentro de poco para qué es realmente. Yo no quiero entrar en la teoría, empezamos con la teoría de Patty, conspiratoria de la cuestión de otras cosas. Lo que sí es que el reseteo económico ya venía y están haciéndolo para poder encajar, porque todavía no encuentran la salida de lo que es, y te dije la comparación económica, el desastre económico que estamos viviendo y que ya estaba anticipado desde el año pasado, sabía que venía esta recesión. Entonces, para poder hacer y controlarlo, es lo que está pasando. Ok, mi Felicia, pues te tomaremos en cuenta muchas cosas. Muchísimas gracias. Un abrazo, Jorge, y un saludo. Cuídate mucho. Gracias, amor. Estoy a tus órdenes, encerrada. Igual. Vamos a cuidarnos, aunque sea ya estando encerrados. No, eso no quiere que no te cuides. No, acuérdate que eso no significa que no tengas atención en tus cosas. Claro. O sea, no significa que porque tú puedas hacer, no te laves las manos, no tengas los cuidados higiénicos naturales. No quiere decir que ahora sí voy a tirar a la basura todo lo que dijeron. No, tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Exacto. Vamos a estar tranquilitos. Esperamos tu libro y tu documental, Felicia. Gracias. Gracias. Ti, bonita noche. Bye. Bye.